Buenos días, profe. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces? Muy bien, profe, ¿y usted? Bien, bien, gracias a Dios, mamita. Aquí, ya para comenzar, vamos a esperar un minutico más. Bueno, ya aquí están Isayuri, Sol, María Camila. Vamos a admitirlas y comenzamos. Buenos días. Buenos días, ¿cómo amaneces? Bien, profe. Buenos días, profesor. Bien, bien, muy buenos días, Sol, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted, profesor? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, mientras hacemos un poquitín de tiempo, estamos viendo la última partecita de la clase que establecimos como inicio de mecanismos de reacción, ¿verdad? El documento que les envié al grupo. En ese documento, pues, es un comparativo en donde aparecen, a mi humilde impresión, los aspectos más importantes que debemos tener en cuenta de 3 de los mecanismos de reacción. Son más, son como 6 o 7. Yo lo que hice fue muy respetuosamente leer, y de esa lectura extraje esos 3 que son los que me permean a los demás y establecí los aspectos a mi consideración más importantes de esos 3, los que me van a servir pues para abordar toda esta temática. Dentro de esa primera temática que estamos abordando, establecimos empezar por mecanismos de eliminación. En esos mecanismos de eliminación hay algunas cosas que debemos tener en cuenta. Ya empezamos eso en la clase pasada. Fíjate que aquí estamos, mecanismos de reacción, 11º A, Lenis. Estamos haciendo una especie de recorderis de eso. Empezamos aquí con mecanismos de reacción. Dijimos que íbamos a tener en cuenta algunas cosas, como la fundamentación en la tabla periódica, sobre todo para la posición de los elementos, si eran metales, si eran no metales, cuál era más electronegativo, quién era más débil, en fin, ¿verdad? Tabla periódica, roturas de enlace, cosas que ya habíamos explicado, que puede ser de manera simétrica o de manera asimétrica, y que lo que yo propusiera debía ir de la mano de la lógica, de la secuencia lógica que hagamos, o de la interpretación que hagamos de una ecuación, y que eso nos debería llevar a un nivel de predicción o de interpretación de lo que puede suceder. Entonces, en ese sentido, voy a colocar esta palabrita entre comillas, no porque no vayamos a lograrla, no, porque es importantísima. Sobre todo para lo que yo me he propuesto o he planteado en las clases, ¿verdad? Vamos a llegar aquí, a este nivel de poder predecir, de poder interpretar o de poder decir ocurre o no ocurre reacción por esto, esto, esto y esto. Entonces, hayamos propuesto inicialmente esto, primer ejercicio. Aquí estamos viendo, recordando que habían cargas, esas cargas apoyados en precisamente la ubicación en la tabla periódica. Estuvimos recordando que el hidrógeno estaba en el grupo 1, que el carbono con su correspondiente ubicación estaba en el 4, al igual que el oxígeno en el 6 y el sodio en el grupo 1. En ese sentido notamos que el hidrógeno y el sodio están en el mismo grupo, la misma familia. Si son de la misma familia, deberían tener algo en particular, algo en común, que los diferencie, por ejemplo, el carbono y del oxígeno, que ni por ahí. El carbono está en el 4 y el oxígeno está en el 6. El carbono y el oxígeno están a la derecha, mientras que el hidrógeno y el sodio están a la izquierda. Entonces, si notamos, están como en sitios bien distintos de la tabla periódica. En ese sentido, recordábamos nosotros que el sodio se comportaba exactamente igual al hidrógeno. Es decir, como son metales, pierden. Al perder, quedan cargados positivamente una sola vez, porque recuerde que en el grupo 1, el último electrón que les sobra va a estar en el último nivel, que puede ser el 1, el 2, el 3 o hasta el 7, dependiendo del número atómico del elemento. Entonces, en ese caso, el sodio perdía 1, por eso el OH, como se lo quita,
debido a que el oxígeno es más fuerte que el sodio y más fuerte que el hidrógeno, míralo aquí, 6 en comparación con el 1, entonces el OH se convierte en un anión cargado una sola vez porque quitó 1. En la cadena, que tenía 2 carbonos, ocurre algo complementario. El carbono que se está uniendo con el cloro, míralo aquí, y a su vez con el hidrógeno, aquí debe ocurrir algo. Y ese algo tiene que ser en consecuencia de lo que ya sucedió o de lo que suceda, perdón, cualquiera de los dos sentidos aplica, en la base. Como el cloro está en el grupo 7A y el carbono está en el grupo 4A, el cloro le va a quitar al carbono un único electrón que lo compartía. Se lo quita para poder unirse con el sodio. Si el carbono pierde, queda cargado positivamente. Y física me dice que las cargas positivas serían neutralizadas por las cargas negativas. Como el carbono está en el 4 y el hidrógeno en el 1, el carbono es más fuerte que el hidrógeno. ¿Cierto? Entonces el carbono le roba al hidrógeno. ¿Qué le roba? Un electrón. Y ese electrón negativo va a neutralizar la carga positiva de exceso que tiene este carbono. Menos 1 más 1 igual 0. ¿Qué sucede con el hidrógeno? El hidrógeno sale y es atraído por el OH. ¿Qué se me forma? Según el ejercicio que ya habíamos resuelto. Se me forma un enlace doble entre los 2 carbonos que no lo había. Mira, aunque había uno simple, pero aquí se forma el doble. Mira que este carbono queda con 2 hidrógenos y mire que este carbono me queda con 2 hidrógenos. Por eso me daba aquí CH2, CH2. Pero no solamente se forma esto, también se forma el sodio con el cloro, formándome cloruro de sodio, y se me forma HOH que me generará el agua. Estuvimos analizando que la sal se disuelve en el agua. No sé dónde me queda la sal, no sé dónde me queda el agua porque me conforman una sola estructura. Y a esa estructura le llamábamos solución. Pero esto que es inorgánico, quiere que aquí no hay carbono por ningún lado, no se combina, no se solubiliza con un alqueno, porque el alqueno es orgánico. Entonces decíamos que estas 3 cosas me forman una mezcla heterogénea, porque no se combinan, así como el aceite con el agua, así como, por ejemplo, una gota de petróleo en el océano nunca se va a solubilizar, porque el agua es inorgánica, además que contiene sales disueltas precisamente, con respecto al petróleo, que es de origen orgánico y que contiene muchísimas sustancias de las cuales se puede obtener. Por eso, país rico en petróleo se supone que es un país con poder económico altísimo, altísimo Producto Interno Bruto y debería ser una potencia económica mundial, si es rico en petróleo. Del petróleo se obtiene, mencionemos 5 cositas. La gasolina, imagínate, con todas sus manifestaciones. El diésel, las pinturas, ceras, plásticos, en fin. ¿Cierto? Entonces, de allí se obtienen muchos derivados, combustibles, asfaltos, en fin. Esta estructura, habíamos dicho también en la clase pasada que era simétrico, porque si colocamos ahí el cursor, el punto blanco, miro que antes de ese punto blanco hay un carbono y 2 hidrógenos. Después hay lo mismo. Como las cantidades de hidrógeno y de carbono son iguales a la izquierda que a la derecha, esta estructura, el eteno, se considera simétrico. A diferencia de esta señora. Voy a colocar ahí, bueno, vamos a cambiarle de, para hacerlo más notorio. Vamos a poner aquí el cursor ahora rojo. Antes del cursor rojo, un carbono, 3 hidrógenos. Después del cursor rojo, un carbono. Ah, profe, son iguales, sí, pero miremos lo demás. 2 hidrógenos, ya no es igual la cantidad de hidrógenos de la derecha al de la izquierda.
como ya no es igual ni los hidrógenos ni los halógenos, a eso le llamamos una estructura asimétrica y que le podemos decir que es monoclorado porque solo aparece un cloro. Además, repasando nomenclatura, le llamamos cloroetano. Eso en el primer ejercicio obtuvimos esto. Dejábamos planteado este. Fíjate que esa es la última diapositiva, la 10. Son máximo 20 diapositivas que podemos hacer por cada grupo. Pero igual no importa, podemos seguir. ¿Qué analizábamos en ese momento? Que teníamos una estructura cerrada y que en esa estructura cerrada habían dos halógenos, dos bromos. Recuerde que los bromos, o el bromo, perdón, está en el grupo 7A. Como hay dos halógenos, se necesitan dos bases fuertes. Si usted leyó el documento que les colgué y les decía que debían leerlo porque lo íbamos a necesitar y mucho, si aquí la proporción es que existan dos halógenos, tienen que haber dos bases fuertes para que aquí, donde está el punto rojo, se me forme un enlace triple. En este caso, habíamos dicho que era simétrico porque antes del punto rojo, un carbono, un hidrógeno y un bromo. Después del punto rojo, un carbono, un hidrógeno y un bromo. Son iguales. No me mides el de arriba, porque el de arriba no tiene nada que ver en el proceso debido a que no es centro reactivo. Los centros reactivos son los carbonos consecutivos, continuos, que contienen a los halógenos. Popularmente nosotros le decimos a los señores que habitan al lado derecho de nuestra casa, el vecino que vive aquí a la derecha. Yo le puedo decir el vecino que vive enfrente, el vecino que vive a la izquierda, el vecino de atrás. Todos los de la cuadra somos vecinos, ¿verdad? Pero acá en esta estructura, si yo la considero una única estructura, ¿quiénes son los carbonos vecinales? Este y este, porque son los que conllevan los halógenos, ¿verdad? En este caso, los bromos. Bueno, como las cargas son iguales, o cantidades, si lo quieres decir, del lado izquierdo al lado derecho, yo no puedo romper heterolíticamente. Debo romper homolíticamente. ¿Cuántas veces? Si hay dos halógenos, tienen que salir los dos halógenos y tienen que salir los hidrógenos de los carbonos en donde están los halógenos. O sea, van a salir 4 estructuras. De la cadena salen 4 estructuras. Y esas 4 estructuras se unirán con subcorrespondientes en la base fuerte. De esas 4, los 2 halógenos se unen con los 2 metales. Y según el documento que usted leyó, se me formarán 2 moles de sal. Y los 2 hidrógenos se unirán con los OHs. Y según el documento, se me formarán 2 moles de agua. A diferencia de esto, en donde veo que hay un solo mol de esto y un solo mol de esto. ¿Por qué? Hay un solo halógeno. Además, esta estructura es abierta. Además, aquí me proponen un solo mol de base. Fíjate que el documento es claro al decirles que si hay un solo mol de base como segundo reactivo, yo tengo que partir de un alcano monohalogenado. Pero, escenario 2, si el alcano como primer reactivo tiene 2 halógenos, sí o sí, como condición sine qua non, tiene que haber en el segundo reactivo 2 moles de base fuerte. ¿Por qué es fuerte la base? Porque trabaja con un metal débil. Recuerde que lo acabamos de decir en el recorderis. El sodio está en el mismo grupo del hidrógeno, así como el potasio, litio, ¿verdad? Son 7 elementos que están en el grupo número 1.
¿Qué hacemos? Rompemos homolíticamente debido a que esto es simétrico. ¿Sí ves? ¿Cuántas veces en la cadena? 4 veces. 1, 2, 3, 4 veces. Porque recordaré que en cada extremo de un enlace covalente simple se comparte un par de electrones. O sea, en cada extremo va a haber un electrón. En total, pues 2 electrones, un par. Grado 10, enlace covalente simple. Eso es lo que estamos recordando aquí, los puntos blancos. Acá exactamente lo mismo. Un electrón en cada extremo. La matemática me dice que 4 mitades me da 2. 4 por 0,5 me da 2. ¿Cuál es 4, profe? No entiendo cuál es 4. Mire, este electrón y este electrón de aquí me conforman un enlace nuevo que tendría que formarse aquí. Y uno que teníamos son 2. Este electrón y este electrón me conforman un nuevo enlace simple. Y 2 que teníamos sería un enlace triple. Como el bromo tiene un electrón y el potasio tiene otro electrón, pues se me formará KBr. Pero como todavía existe un bromo y todavía existe una K, se me forman 2 moles. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Yo debo indicar cómo se forma ese enlace triple. Esta mitad va hacia aquí. O sea, un electrón y otro electrón me conforman un nuevo enlace simple. Este electrón y el otro electrón me conforma otro enlace simple. Y 2 que teníamos se me forma allí el enlace triple. En la base también se rompe de manera simétrica. Entonces aquí me quedan en libertad 2 potasios y 2 OHs. Correspondiente a eso, este bromo se unirá con una K. Pero no hay un solo bromo, hay 2. Ah, bueno, entonces el otro bromo se une con la otra K. Se me forman 2 KBr. Renglón seguido. Este hidrógeno de aquí se unirá con un OH. Tendría que unirse con un OH. Se me forma HOH, agua. Profe, todavía hay una H. Ah, bueno, se une con la otra estructura complementaria, que es un OH. Eso, al unirse fulano con sutano y perencejo, me generarán 5 cosas diferentes, que son las siguientes. Esas 5 cosas son las siguientes. Teníamos una estructura cerrada. Seguimos teniendo una estructura cerrada. ¿De cuántos carbonos? De 3 carbonos. Ahorita recordamos nomenclatura. Pero estos 2 enlaces siguen siendo simples. Míralos aquí. Este y este exactamente iguales. O sea que este carbono sigue siendo Miranda. Bueno, CH2. Aquí teníamos un enlace simple. Míralo allí, lo teníamos. Sí, pero 0,5, 0,5, 0,5, 0,5 igual 2. Y 2 me conforman un enlace covalente doble. Y el enlace que había me da el triple. Míralo aquí. Me regreso. Las flechas me indican que aquí me quedan hidrógenos y bromos. No, señor, no te queda absolutamente nada. Este hidrógeno sale, por eso la flecha. Este hidrógeno sale, ¿hacia dónde? Por eso la flecha. Este bromo sale, ¿con quién? Con fulano. Este bromo sale, ¿con quién? Con fulano. Aquí no me queda nada, aquí no me queda nada de lo que había. Entonces yo no tengo por qué colocar nada allí. Además,
Este carbono cumple tetravalencia. 3 y 1, 4. Y este, 3 y 1, 4. Más KBr más H2O. Ahorita regreso a la diapositiva anterior. H2O. Mire. K y K son 2K. BR y BR son 2BR. Entonces no se me forma una sola, profe. Ah, ok. Se me forman 2 moles. Lo que trabajamos este año en estequiometría masa-masa. Ok, regresamos. Una H sale con un OH, un mol de agua. Una H sale con un OH, otro mol de agua. Ah, profe, listo. Entonces son 2 moles de agua la que se forman. Si yo analizo, son 5 cosas. 2 más 2, 4 y 1, 5. 5 productos que se forman a partir de la reacción de 3 moles. Un mol de esto con 2 moles de esto. O sea que las proporciones estequiométricas de este proceso es un mol del alqueno falso del alcano cerrado requiere 2 moles de base fuerte para que se forme un mol de alquino cerrado, 2 moles de sal, lo que estamos viendo allí, y 2 moles de agua. Esos son los coeficientes que participan como estequiometría de este proceso, que ya vamos a identificar quiénes son los reactivos y quiénes son los productos. Yo preguntaría, siendo un poquito ambicioso, ¿quién leyó el documento que les colgué? Ah, no, eso es sencillo. Lo que pasa es que perdemos tiempo, pero es sencillo saber quién lo abrió y quién lo leyó. Entonces yo me voy aquí y busco el grupo. Aquí está. Química, 11A, Antonio Lenis. Lo presiono. Info. Visto por Fran Herrera, María Camila, Vanessa, Gabriela, Diego, Jordi, Sugelis, Juan, Bra, Bre, Bru. Lo vieron, pero no sé si lo leyeron. Asumo que sí. La última en leerlo fue... A ver. Sí, la última, el 1 de julio, lo leyó fue Génesis. ¿Cierto? Bueno, si usted lo leyó, en ese documento yo les decía, los 2 primeros a la izquierda son los reactivos. Mírenlo. Este señor, voy a chulearlo, es que no quiero ponerle tanta tinta a eso. Ahí donde está el cursor. Ese es un mol. Yo no veo que aquí antes de esto exista un 2 grandote ni nada. Este sería el segundo reactivo. ¿Cuántas veo aquí? Aquí hay una mol de esto y hay una mol de esto. Por eso decimos que son 2 moles de base fuerte. Los 5 moles que se forman y que les decía son estos señores, los productos, que son aquí donde está el cursor, que ahorita decimos cómo se llama, este señor y este señor. Pero quiero que observes algo. Mire, un mol del alcano cerrado dihalogenado me forma un mol de alquino cerrado, o sea que la proporción para que se me forme un alquino tiene que ser un alcano di. Vamos a ver si es verdad. Un alcano dihalogenado. Se me formará un alquino. ¿Qué forma tiene esta estructura? Cerrada. En nomenclatura dijimos que toda estructura cerrada
comenzaba con el prefijo ciclo, porque es cerrado. Como la estructura es cerrada, se llama ciclo. ¿Okay? Pero, ¿cuántos carbonos tiene esa estructura cerrada? 3, que ahí están en color verde. Prefijo carbónico para 3, prop. Prop. Por eso el gas que paga mi papá o mi mamá o ambos, gas domiciliario, es el gas propano. Cicloprop. Pero observo que el grupo funcional de esta estructura es aquí donde está el cursor blanco, un enlace triple. Y todo lo que tenga enlace triple termina en ino. Ese primer producto principal, valga la redundancia, si el primero es principal, en este caso, es el alquino, ese que estamos encerrando en color rojo, ciclopropino, un solo mol. ¿Cómo se llama el que tenemos de color mostaza? KBr. En 10 me decían que eso era una sal hidrácida. Y como la sal es hidrácida, termina en uro. Ah, entonces como es bromo, entonces se llamará bromuro. Como el bromo es el no metal, se llama bromuro. Como el potasio tiene un solo estado de oxidación, que es +1, según la tabla periódica, entonces le llamaremos a eso bromuro de potasio. Porque no tiene más de un estado de oxidación. Y el otro producto en azul, pues es el agua, ¿cierto? Bromuro de potasio. ¿Cuántas moles? 2 moles. O sea que aquí la proporción es totalmente diferente al ejercicio número 1 que hicimos. Míralo aquí. Un mol de este señor reacciona con un mol de este señor. Míralo aquí. Para producirme un mol del alqueno, un mol de la sal y un mol del agua. Lo mismo se mantiene acá en cuanto a estructura heterogénea. Toda esta estructura es heterogénea porque lo orgánico no es disuelto, no es soluble por cosas inorgánicas. O sea que esto es mixto, y si es mixto es heterogéneo en este caso. Si esto se llama ciclopropino, ¿qué nombre tenía esto, profe? Bueno, aquí me toca borrar alguito. No importa. Lo podemos hacer para asignar el nombre de la primera estructura. Ese nombre, aplicando reglas de nomenclatura, tiene halógenos. O sea que aquí los halógenos serían los grupos que participarían como sustituyentes de hidrógenos, o sea, son los radicales. Si hay radicales inorgánicos, nombro primero los radicales inorgánicos, luego nombro la forma de la cadena, luego le doy prefijo carbónico y función. O sea, esto es un alcano. Claro, los enlaces son simples, pero es cerrado. Ah, entonces es un cicloalcano. Pero es dihalogenado. Ah, entonces primero nombremos los halógenos. ¿En qué posición están los halógenos? Posición 1,2. Son vecinos. Recuerden que lo decíamos ya. 1,2. Esos números no son números decimales. Son indicadores de localización o de posición. 1,2. ¿Cuántos bromos hay? 2. ¿Qué significa Br? Bromo. Entonces, 1,2 bibromo. ¿La cadena es cerrada? Sí. Entonces, como la cadena es cerrada, es una cadena cíclica.
¿cierto? Es una cadena cíclica. Ciclo. ¿Cuántos carbonos tiene la cadena? 3. Prefijo numérico para 3. Prop. Prop. ¿Es un alcano? ¿Es un alqueno o es un alquino? Obviamente es un alcano, ¿verdad? Como es un alcano, disculpen aquí si no alcanzamos, pero estoy haciendo lo posible para que... Listo. Como es un alcano, termina en ano, ¿cierto? 1,2. 1,2. Profe, ¿por qué no comenzamos por aquí arriba numerándolos? No podemos numerar aquí arriba como carbono número 1 porque los halógenos son los radicales. Y usted empieza a numerar por donde estén los radicales más cerca al inicio de la cadena. Este bromo no está más cerca de este carbono, está más cerca de este. Por eso este será el 1. Ah, profe, entonces, ¿por qué no este no es el 2? No, porque aquí no hay un halógeno. El otro halógeno lo encuentras consecutivamente aquí. Por eso decimos 1,2. Profe, es que yo no entiendo así, sino a la izquierda. Ah, bueno, me va a dar lo mismo. Si este es el 1, este será el 2. 1,2. Bi, porque son 2. Bromo, porque BR significa bromo. Ciclo, porque la cadena es cerrada. Prop, porque esa cadena cerrada tiene 3 carbonos. Y ano, porque todos los enlaces son simples. Esto me va a originar una cadena cerrada sin halógenos porque ya no están perteneciendo a la cadena, ya están perteneciendo o están conformando una sustancia reagrupada en otra estructura, que es el bromuro de potasio. ¿Ves? Una cadena cerrada simétrica me originará una cadena cerrada también simétrica. Mira ahí, punto mostaza. Antes del punto mostaza, un carbono. Después del punto mostaza, un carbono. O sea que el ciclo propino es simétrico. Es simétrico. En ese sentido, si se forma un alquino simétrico cerrado, siempre proviene de un alcano cerrado dihalogenado. Y será dihalogenado porque requiere 2 moles de base fuerte para que se me formen 2 aguas y 2 sales, además del alquino, ¿cierto? Pero si yo lo que quiero obtener, o lo que, bueno, no le voy a decir que se obtiene, supongamos que me ponen a analizar, en el buen sentido de la palabra, este proceso. Ahora me dicen que hay 4 carbonos que me conforman un cuadrado y como eliminación partimos de alcanos mono o dihalogenados, abiertos o cerrados, simétricos o asimétricos, todo eso se los digo allí. Resulta que en este ahora el profe coloca lo siguiente. Este es Miranda y este es Miranda. Vamos a saturar. Aquí colocaremos H's. Aquí colocaremos H's. Al igual que aquí. Disculpar un segundito, me voy a ir acá a los participantes para tomar la foto de asistencia hoy de rigor. 7 estudiantes.
Bien, en ese sentido, como existe, perdón, vamos a hacer esta H bien, como existe un solo halógeno, es requisito que exista un solo mol de base fuerte. Vamos a trabajar con sodio. Y esa base fuerte está presente con la categoría de la que hablábamos en grado 10, en nomenclatura. Pero para que eso suceda, tiene que haber un alcohol como catalizador. Recuerde que los catalizadores ni se consumen ni aumentan en el proceso. Están para activar el proceso y son externos, por eso se colocan encima o debajo de la flecha. Bueno, ¿qué analizamos? 3 minutos 40, si alcanzamos. Siquiera para dejar indicado qué sucede aquí. Veo lo siguiente. Voy a colocar ahí el punto verde. Antes del punto verde, un carbono, 2 hidrógenos. Después del punto verde, un carbono es igual que el anterior. Un hidrógeno ya no es igual que el anterior. Tiene menos. Y además, tiene un halógeno. El otro tiene más hidrógenos, pero no tiene halógenos. Ese más y ese menos me dicen que esta estructura toda es asimétrica. Profe, y si yo no quiero analizar el de la izquierda, sino el de arriba, también puede estar a la misma categoría. Mira, 2 hidrógenos, los mismos 2 que están acá. Pero no me puedes mirar este de aquí. No sucede de manera opuesta o en diagonal. Tienen que ser consecutivos. Porque el enlace doble no se forma entre el 1 y el 3. Se formará entre el 1 y el 2, que bien puede ser el de la izquierda o bien sea el de arriba, porque son consecutivos. Este carbono no es consecutivo con este. Están opuestos, ¿ves? Bueno, en ese caso, ¿cuáles son los elementos distintos aquí? El carbono grupo 4, hidrógeno grupo 1, cloro grupo 7, sodio grupo 1, para no escribirles todo eso allí. Eso me indica que aquí hay una variedad en posición de los elementos. Eso me implica que aquí tienen que salir 2 cosas, ya no 4, como en el alquino que acabamos de trabajar. Salen 2 cosas porque se me forma un alqueno, por 2 razones. 1, el alcano de arranque es monohalogenado. Discúlpenme, no di como aquí. Son las cositas que me van a indicar qué es lo que tengo que hacer. Si es mono, tiene que haber una base fuerte y se me formará un enlace doble, pero de una manera distinta. ¿Qué es lo consecuente? Que el más fuerte le quite al débil. En economía, en biología y en química, todos los días sucede eso. Entonces el cloro, que es fuerte, le quita al carbono, que es débil. En ese caso, el cloro queda negativo y el carbono queda positivo. Fíjate que empiezo por la cadena. Este carbono, como queda con un déficit de un electrón, ese electrón se lo va a proveer el carbono vecino, o sea, el número 2. Entonces, el carbono, como es más fuerte que el hidrógeno, lo consecuente que suceda es que precisamente, un momentico, vamos a ahorrar aquí un poquitico para que me alcance el espacio. Precisamente, el carbono le quitará el electrón al hidrógeno y en décimos me enseñaron que el hidrógeno pierde. Por eso queda cargado positivamente. Está a la izquierda. Ajá, y no, ningún y. Esta carga negativa, en virtud de los electrones, según la física, va a ir hacia la cadena. Y ahí se me forma el enlace covalente doble. Lo que le hacía falta al carbono número 1